Bienvenidos a esta segunda sesión de filosofía de esta semana. Espero que hayan disfrutado ese cafecito delicioso para poder continuar en nuestras labores académicas. Terminábamos la unidad número 4 y empezábamos la unidad, y vamos a empezar ahorita la unidad número 5. Sabemos que es la última unidad, con la cual ustedes tienen un trabajo asignado para esta unidad, que es la lectura de un libro de Pablo Antonio Cuadra, el nicaragüense. Para que creo que ya lo habrán conseguido, ya tendrán al menos la copia de ese libro para trabajarlo, porque hay que leer el libro. Les va a gustar. Entonces entramos aquí a esta quinta unidad, que es la filosofía latinoamericana. Este término de filosofía latinoamericana hace referencia a un proyecto filosófico que propugna una contextualización de la filosofía europea en nuestro ámbito, en el ámbito latinoamericano, y no, como podría inferirse, al conjunto amplio de corrientes filosóficas practicadas en los distintos países de América Latina. Es el proyecto de una filosofía surgida desde América Latina y enfocada en la reflexión sistemática sobre sus problemas y situaciones propias. Este proyecto de elaborar una filosofía propia anclada en la idiosincrasia y en las realidades latinoamericanas se desarrolló durante el siglo XX en tres vertientes diferentes. La primera es la vertiente ontológica, también llamada americanismo filosófico, que reflexiona sobre la identidad nacional o continental. Y la segunda es la vertiente historicista, que busca una comprensión filosófica de la historia de América Latina y la formulación de una historia de las ideas en el continente. Y la número 3 es la vertiente liberacionista, más conocida como filosofía de la liberación, que reflexiona sobre las condiciones para la emancipación política, económica y cultural de los pueblos latinoamericanos. El nacimiento de la primera vertiente, que le llamamos ontológica, también llamado americanismo filosófico, puede rastrearse hasta las primeras décadas del siglo XX en México, como fruto del ambiente nacionalista que había generado la Revolución Mexicana. La Revolución de 1910, con su carácter nacionalista, antiimperialista, antioligárquico, promovió en México una reflexión sobre el ser del hombre mexicano y latinoamericano, que se tradujo en una serie de ensayos literarios con pretensiones filosóficas, como por ejemplo La raza cósmica, Misión de la raza iberoamericana, Indología, una interpretación de la cultura iberoamericana. Estos son escritos de José Vasconcelos Calderón. Pero es en el libro de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura de México, editado en 1934, donde puede apreciarse una primera configuración del proyecto de una filosofía sobre el mexicano. También es importante la creación del grupo Hiperión, conformado por filósofos como Emilio Uranga, Jorge Portilla, Luis Villoro, Joaquín Sánchez. De este grupo se va a destacar la obra de Uranga, conocida como Análisis del ser mexicano, que fue publicado en 1952. La vertiente historicista, que es la segunda ramificación, se origina también en México y es impulsada inicialmente por la influencia del filósofo español José Ortega y Gasset, a través de su discípulo José Gaos, quien llega a México a finales de los años 30 como refugiado a causa de la Guerra Civil Española. Adoptando las tesis historicistas de sus maestros, Gaos delinea el proyecto de reconstruir la historia de las ideas como base para elaborar una filosofía en lengua española, título de su importante libro publicado en 1945, Filosofía en lengua española.
Pero no hay duda de que la gran figura del historicismo latinoamericano es Leopoldo Sea, discípulo directo de Gauss, quien propone y desarrolla una reflexión sistemática sobre la historia de las ideas en el continente como presupuesto indispensable para la generación de un filosofar propio. Sea recorre un camino que le convierte en el gran impulsador del proyecto de la filosofía latinoamericana. Esta obra pionera de Leopoldo Sea tuvo repercusiones continentales, contó con importantes continuadores, entre quienes habría que destacar 4 figuras principales: el uruguayo Arturo Ardao, el peruano Francisco Miró Quesada y los argentinos Arturo Andrés Roig y Horacio Cerute Gulber. El aporte de esta figura radica sobre todo en su reflexión metodológica sobre el problema de la historia de las ideas. Y la última vertiente, pues, la liberacionista. Mientras que las 2 vertientes anteriores nacen en el extremo norte del continente, en México, la filosofía de la liberación nace en el extremo sur, en Argentina. Fue allí donde, hacia comienzos de la década del 70, empezó a surgir el movimiento filosófico que recogía las preocupaciones articuladas por otros sectores de la intelectualidad latinoamericana, como la sociología de la dependencia y la teología de la liberación. Antecedentes importantes fue la publicación en 1968 del libro ¿Existe una filosofía de nuestra América?, del peruano Augusto Salazar Bondy. En él se plantea que la autenticidad de la filosofía latinoamericana vendrá como autoconciencia de la situación de alienación y dependencia en la que se haya sumido todo el continente. Puede decirse que los acontecimientos fundacionales de la filosofía de la liberación son el segundo Congreso Nacional de Filosofía realizado en la ciudad de Córdoba en el año 1972, cuando nosotros en Nicaragua teníamos el terremoto, y la publicación en ese mismo año de un libro hacia una filosofía de la liberación latinoamericana. Ahí aparecen las figuras iniciales del movimiento: Enrique Dussel, Mario Casalla, Carlos Culén, Horacio Cerute, Julio de San, Daniel Guillot, Juan Carlos Escanone, Osvaldo Ardiles, filósofos todos de distintas proveniencias, orientaciones incluso, pero que coincidían en la necesidad de una filosofía comprometida con los procesos de emancipación política, social y cultural de América Latina. La persecución desatada por la feroz dictadura militar en Argentina obligó a un éxodo masivo de los filósofos de la liberación hacia mediados de los años 70. En México se estableció el que llegaría a convertirse en la gran figura del movimiento y con quien está asociada sus principales obras y desarrollos teóricos, Enrique Dussel. Allí escribe su libro programático Filosofía de la Liberación en 1973, y desde allí inicia la continentalización del movimiento. En México se firma en 1975 la célebre Declaración de Morelia, en la que convergen filósofos pertenecientes a estas 3 vertientes consideradas en este artículo que estamos nosotros viendo: Abelardo Villegas, Leopoldo Sea, Francisco Miró Quesada, Arturo Andrés Roig, Enrique Dussel. La inalcanzable y prolífera obra de Dussel, de alcance solo comparable con Leopoldo Sea, hace de la filosofía de la liberación un movimiento que se dio a conocer en todo el mundo. El legajo de la filosofía latinoamericana en las 3 vertientes mencionadas ha sido transformado sustancialmente hacia comienzos del siglo XXI por obra de 3 principales figuras: el cubano Raúl Forné Betancourt, el ecuatoriano Bolívar Echevarría y el colombiano Santiago Castro Gómez.
Forné Betancourt propone un giro intercultural de la filosofía de la liberación que la convierte en un punto para el diálogo con distintas tradiciones filosóficas de la humanidad. La obra de Echeverría podría ser ubicada como una prolongación crítica de la vertiente ontológica en clave de filosofía de la cultura, sobre todo en aquellos textos donde realiza una caracterización del ethos barroco de América Latina como alternativa a la racionalidad capitalista de la modernidad europea. Por su parte, Castro Gómez se inscribe como heredero de la vertiente historicista, pero repensándola desde la genealogía de Foucault y desde los estudios postcoloniales latinoamericanos. Esta es una pequeña introducción a esta quinta unidad. Vamos a avanzar viendo otro tema, el fusionamiento racial, cultural, la superación de los prejuicios raciales, los problemas de identidad, el problema de independencia, y terminaremos viendo la filosofía de la liberación latinoamericana. Bienvenidos los que están hasta ahorita regresando de su receso y ya entrando a clases, saludando siempre a los que se reportan: Camilo, Donovan, estos nombres raros que se le quedan a uno, Ariaca, si mal no recuerdo, ¿verdad? Al que no he visto es a Hanwell, a saber por dónde andará perdido. Veamos lo que es fusionamiento racial y cultural. Se llama mestizaje al encuentro biológico y cultural de etnias diferentes en el que éstas se mezclan, dando nacimiento a nuevas etnias y nuevos fenotipos. El mestizaje en América se dio debido a la colonización española y portuguesa en este continente. En el caso español, la casi total ausencia de mujeres castellanas en las Américas causó problemas desde el principio y determinó la tendencia a buscar parejas entre las mujeres locales. En los primeros tiempos, ilegitimidad y mestizaje llegaron a ser categorías equivalentes. No obstante, la corona española quiso poner fin a esta situación, así que en 1503 los reyes católicos enviaron una ordenanza al gobernador Obando, instándole a fomentar los matrimonios mixtos con la esperanza de facilitar la tarea evangelizadora. Más adelante se formalizó este principio con la Real Cédula de 1514, que confirmaba la legalidad de los matrimonios mixtos y garantizaba que los hijos fruto de esos matrimonios gozaran de la misma legitimidad que los nacidos de matrimonios castellanos. Y este mestizaje generó un sistema de castas en los territorios del Nuevo Mundo. No tener sangre pura española, o sea, peninsular, era signo de inferioridad. Y cuanta más sangre española se tuviera, mayor era la jerarquía social del individuo. Incluso para tener acceso a la educación superior, había que presentar un examen de pureza de sangre. Según las ciencias sociales, se consideran mestizas las poblaciones que han combinado sus distintas culturas. Según el diccionario de la Real Academia Española de 1822, mestizo es un adjetivo o sustantivo que se aplica a la persona o animal nacido de padre y madre de diferentes castas, en especial al hijo de un español y una india. A partir de 1899 ya se utiliza el concepto de razas en vez de castas. En 1869 ya lo define como el hijo del europeo u hombre blanco y de indio. En 1888 sigue esa definición y en 1947, por ejemplo, mestizar significa corromper, adulterar las castas por el ayuntamiento o cópula de individuos que no pertenecen a una misma casta. Mucho vocabulario está en el glosario, espero lo hayan estudiado. Mestizo ya se define también como hijo de blanca con indio. En 1992 el mestizaje ya es definido como una mezcla de culturas diferentes. Y para la última versión, mestizar se define como mezclar y no como corromper. Y el mestizaje es una mezcla de culturas distintas que da origen a una nueva. El concepto de mestizaje es una construcción ideológica del siglo XIX que
se basa en el presupuesto teórico de que existían razas puras, algo que contradice el paradigma científico dominante en las ciencias biológicas en el siglo XXI, que sostiene que existe una sola raza humana. En América Latina el mestizaje se convirtió en un importante vehículo de aculturación y con mucha frecuencia coincidieron el cruzamiento racial y la fusión cultural. Avanzamos viendo otro nuevo tema, la superación de los prejuicios raciales. En América Latina y el Caribe hay entre 33 y 40 millones de indígenas divididos en unos 400 grupos étnicos, cada uno de los cuales tiene su idioma, su organización social, su cosmovisión, su sistema económico y modelo de producción adaptado a su ecosistema. 5 países agrupan casi el 90% de la población indígena regional: Perú, México, Guatemala, Bolivia y Ecuador. La población negra y mestiza, afrolatina y afrocaribeña en la región alcanza unos 150 millones de personas, lo que significa alrededor de un 30% de la población total de la región. Y con relación a su ubicación geográfica, se ubican especialmente en Brasil, Colombia y Venezuela. Tras siglos de exclusión y dominación a principios del nuevo milenio, los pueblos indígenas afrolatinos y afrocaribeños presentan los peores indicadores económicos y sociales y tienen escaso reconocimiento cultural y acceso a instancias decisorias. Además, la discriminación étnica y racial también está en la base de los sentimientos xenofóbicos en los países de la región. Tal discriminación se transfiere al otro extranjero, sobre todo si no es blanco y migra desde países caracterizados por una mayor densidad de población indígena, afrolatina o afrocaribeña. La xenofobia se exacerba si aumenta la masa de desplazados entre fronteras, ya sea por razones económicas o expulsados por conflictos bélicos, y sobre todo si las migraciones internacionales presionan sobre mercados laborales ya restringidos en los países que reciben a estos. Frente a los problemas asociados a la discriminación étnica y racial, es posible avanzar la suscripción, ratificación y seguimiento de tratados, declaraciones, acuerdos, convenios internacionales. Y la emergencia del tema de las etnias en el debate público y político es también una oportunidad para promover la diversidad cultural y ligar los procesos democráticos a las demandas de multiculturalismo. Con esto se conjuga también con la promoción de igualdad de oportunidades en el campo del desarrollo social, como la educación multicultural, bilingüe, en zonas de presencia indígena, la promoción de mayor comunicación a distancia con protagonismo de minorías étnicas, mecanismo de acción positiva para contraatacar la discriminación histórica en acceso a puestos de trabajo, mayor acceso a la salud, también mayor promoción de la farmacología tradicional para las minorías étnicas y respeto a la propiedad vernácula, o sea, lo que es tierra y territorio. Más difícil es impulsar acciones para revertir sentimientos xenofóbicos en los países de esta región. En la medida en que se desarrollan acciones contra la discriminación étnica y racial, podrá ir forjándose una conciencia colectiva más tolerante, pluralista, lo cual también permitirá mitigar las xenofobias. Por otra parte, debe promoverse la cooperación entre gobiernos de países que expulsan y aquellos que reciben migraciones fronterizas, a fin de acordar criterios compartidos frente a los migrantes y emitir señales amigables hacia la sociedad civil. Eso podría ayudar un poco a mitigar la xenofobia. Otro tema que podemos avanzar, ya que no hay ninguna interrupción hasta el momento, es los problemas de identidad. La búsqueda de la identidad no es un ejercicio neurotizante o estéril.
tiene que ver con el compromiso del intelectual latinoamericano. A la hora de plantear alternativas de solución históricamente visibles para las urgentes necesidades que agobian a nuestros pueblos, se trata de fijar un horizonte o fusión de horizontes, no de una nostalgia por lo que pudimos haber sido, de haber ocurrido diferentemente en la historia. La perspectiva requiere de una mirada retrospectiva, de recuperar los principios fundamentales del ser latinoamericano. Para Leopoldo Sea, los principios históricos tienen su raíz en el descubrimiento de América, comienzo de un proceso histórico particular y universal, de fusión cultural europea, amerindia, africana, del que va a resultar el ser latinoamericano. Se recupera para el proyecto de futuro todo lo que de actual y vital puede tener un pasado, que es nuestro pasado. Superar también el eurocentrismo del que fueron protagonistas o receptores pasivos las élites ilustradas del siglo XIX y de parte del siglo XX. Historia y cultura latinoamericana son una expresión auténtica de la historia universal. El mundo americano quedó encubierto por el perspectivismo, por el circunstancialismo de los conquistadores. Para Ginés de Sepúlveda, los indios eran homúnculos, o sea, hombrecillos, eran subhombres, con una disminuida capacidad racional, condenados aristotélicamente a la esclavitud, a la servidumbre. Por el contrario, el padre de las casas les concedía racionalidad plena y en su apologética histórica destaca aspectos en los que las grandes civilizaciones amerindias fueron superiores a la egipcia, a la griega o a la romana. El hecho singular que nos hace ser lo que somos a los latinoamericanos y nos constituye diferente de los asiáticos o de los africanos es el mestizaje racial y cultural provocado por los españoles. Los peninsulares lo habían practicado ya con judíos y con moros. En el Nuevo Mundo da origen a la pregunta por la identidad en el mestizo, pongamos en un Simón Bolívar, por ejemplo, que se interroga si él es indio o es español. O sea, una pugna racial, cultural del nuevo hombre. La imitación o el intento de imitación de modelos ajenos ha producido la enajenación del ser, el escamotear la única real posible identidad que es la asunción de su condición mestiza. Sostiene Sea que no es posible ni se trata de renunciar a lo que se es para poder ser otra cosa, ya que se puede acrecentar el propio ser lo otro, ¿verdad? Modernidad, progreso, sin dejar de ser uno mismo. Ser otra cosa sin sentir vergüenza de lo que se es o ha sido, de lo que se ha sido y es como posibilidad de lo que se puede llegar a ser, dice Leopoldo Sea. La cultura heredada y el extraordinario mestizaje configuran nuestra identidad abierta y múltiple, cultura universal de matriz latina y romana. Nuestra identidad no es algo que esté aún por hacerse, ya somos eso que históricamente hemos realizado frente a quienes nos niegan identidad para poder mejor dominar o imponer su particular cultura. Resulta tonto renegar del pasado, pero tampoco el futuro ha de concebirse como extrapolación del pasado. Sin miedo a lo que somos, sin miedo a lo que hemos sido, asumiéndolo, estaremos en condiciones de encontrarnos con otras culturas, con otros pueblos. Avancemos, hermanos, hijos. ¿Ya? Vamos a ver otro temita que se llama problema de la dependencia. La teoría de la dependencia o enfoque de la dependencia es una teoría elaborada entre los años de 1960 y 1970
por científicos sociales a la situación de estancamiento socioeconómico latinoamericano en el siglo XX, como una respuesta a la teoría de la industrialización en América Latina y el Caribe, conocido como CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y a la teoría del desarrollo. La teoría de la dependencia, exponer que la economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para los países no desarrollados, a los que se les ha asignado un rol de subordinación de producción de materias primas con bajo valor agregado, en tanto que las decisiones fundamentales y los mayores beneficios se realizan en los países centrales, a los que se ha asignado la producción industrial de un alto valor agregado. Los ejes principales sobre los que rige esta propuesta son, primero, la existencia de relaciones desiguales de poder, en donde la subordinación no solo está en la dimensión económica, sino también en el plano político y cultural, y determinan las relaciones comerciales y el desarrollo ampliado de la dependencia. Dos, las naciones pobres del sur proveen a las naciones ricas de sus recursos naturales, su mano de obra barata y un destino ideal para la tecnología obsoleta, situaciones sin las cuales estas últimas naciones no podrían mantener el nivel de vida al que están acostumbrados. Y tercer eje, las naciones ricas buscan perpetuar el estado de dependencia por múltiples razones y por motivos por demás obvios. Esa influencia no se limita a lo económico, sino que va más allá, llegando a los políticos, mediático, educativo, cultural, deportivo, prácticamente cualquier aspecto que sea necesario para el desarrollo humano. Y el último eje sería que las naciones ricas buscan eliminar cualquier intento de las naciones dependientes de resistir su influencia mediante sanciones económicas o el uso de la fuerza militar. La crisis de la década de 1930 fue uno de los contextos determinantes para la tesis de la teoría de la dependencia, según la cual el Estado debía asumir el papel principal de regular al mercado. A fines de los años 60, un nuevo impulso redefinió las primeras ideas sobre la dependencia, responsabilizando a las propias élites latinoamericanas por el atraso de estos países. Así entonces habría un factor interno y otro factor externo que producirían la situación de subdesarrollo. La solución nuevamente estaba en el énfasis del rol del Estado, quien debía tomar el control total de las políticas nacionales, entre estas el control del dinamismo estacionario del capital, creación de empresas estratégicas con dirección y capital estatal y regulación bancaria. En el 2003 un artículo atribuyó a esta teoría de la dependencia el haber causado hiperinflación, o sea, desorden civil, incluso golpes de Estado, ¿no? Y entramos ya al último tema, que es la filosofía de la liberación. Llevamos 25 minutos, ojalá que me deje terminar, porque YouTube muchas veces me saca y a veces tengo que grabar hasta 3-4 veces la sesión porque me saca después de determinados minutos y no me graba absolutamente nada. Entonces terminemos pues, ojalá no me pase lo mismo. Filosofía de la liberación latinoamericana. El término filosofía latinoamericana hace referencia a ese proyecto filosófico, les decía yo, que va a intentar contextualizar la filosofía europea en el ámbito latinoamericano. Ese término ha rondado por el continente desde que Alberti lo utilizara por primera vez alrededor del año 1842, que se ha usado desde entonces y se ha difundido sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado. Se habla normalmente de una filosofía latinoamericana. Se ha discutido largamente acerca de su existencia o no existencia. Se ha escrito muchísimas veces su historia. Se ha discutido altamente acerca de sus temas principales, ¿no? El término se utiliza hoy
de forma habitual, pero casi nadie lo explica. Wittgenstein diría dualidad de saberes. Uno que se tiene y permite hacer uso correcto del término, y uno que no se tiene, que haría posible explicarlo. De ahí que se puede utilizar correctamente la expresión que corresponde al concepto, pero no se tiene el saber necesario como para aclararle a otro la manera correcta de utilizar dicha expresión, ¿no? Como el clásico caso del tiempo para San Agustín, quien confesaba saber lo que era solo hasta que se lo preguntaban expresamente, momento en que caía en la cuenta que él no podía explicar qué era el tiempo. O sea, yo sé lo que es el tiempo, pero si me piden explicarlo, ¿qué es el tiempo? No sé cómo explicarlo. De lo que se trata aquí es de una filosofía para América Latina. El hito fundacional o inaugural de este uso del término es, sin lugar a dudas, Juan Bautista Alberdi. Él fue quien, al utilizar por primera vez la expresión filosofía americana en aquel famoso texto titulado Ideas para un curso de filosofía contemporánea, lo hace justamente en este sentido. Alberdi comienza a hablar de repente, sin que medie provocación o existe una tradición alguna, de una filosofía americana. Y con ello, pues como él mismo dice, nacionaliza la filosofía, le otorga carta de ciudadanía, la enraiza, la especifica, la empadrona, y lo hace en virtud de su utilidad, del servicio que habría de prestar a América Latina. De ahí que para algunos autores la filosofía en América Latina comienza justamente aquí, cuando se toma conciencia de la necesidad de hacer una filosofía de sí y para sí. Arturo Andrés Roy señala al respecto que el comienzo de la filosofía latinoamericana dependería de que se haya constituido una conciencia de sí y para sí, aun cuando muestre grados y momentos diversos. De acuerdo con este punto de vista, la filosofía latinoamericana habría comenzado con los escritos de Juan Bautista Alberdi de los años 1838-1840. Escribe Roy. Para Alberdi es necesario estudiar la filosofía europea, pero no se le debe de hacer de cualquier manera, sino que, dice Alberdi, a fin de que este estudio, por lo común tan estéril, nos traiga alguna ventaja positiva, vamos a estudiar, como hemos dicho, no la filosofía en sí, sino la filosofía aplicada a los objetos de un interés más inmediato para nosotros. La filosofía política se vuelve así la de nuestra política, o sea, del mismo modo como la de la religión se transforma en filosofía de nuestra religión. De acuerdo con esta tesis, la filosofía europea se aplica en América por los americanos. Por eso es que Alberdi puede decir que la América practica lo que piensa Europa. Aquí se encuentra el germen de la conocida tesis de la instrumentalización. Pongamos Cecilia Sánchez,